Y le damos la bienvenida esta tarde a los periodistas a Héctor de la Cueva. Él es asesor del Sindicato Independiente Nacional de Trabajadoras y Trabajadores de la Industria Automotriz, Cintia, que está haciendo historia porque pues obtuvo en elecciones democráticas la representación de los trabajadores de la planta de General Motors en Silao, Guanajuato. Algo, digamos, que es absolutamente opuesto a lo que pasó en el sindicato petrolero. Así es que le damos la bienvenida a Héctor de la Cueva. Muy buenas tardes, Héctor. Bienvenido a los periodistas. Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, bueno, ¿cómo se obtuvo esta victoria sindical ante la central más vetusta y corrupta de la historia de México, que es la CTM? Bueno, en realidad es resultado de un largo proceso de organización y de concientización de los trabajadores de esa planta, que ya habían intentado separarse del control corrupto de la CTM ya hace varios años, y encontrando solo despidos y represión, y se empezaron a organizar, y pues nosotros los hemos estado ayudando. Pero vino la consulta de legitimación del contrato colectivo obligada por la reforma laboral, y quisieron hacer trampa en abril del año pasado. Se les descubrió y se anuló ese momento. En agosto vino la consulta ya mucho más vigilada, porque han pasado muchas cosas inéditas en este caso de General Motors, porque el gobierno de Estados Unidos autoinició una queja en el marco del tratado México, Estados Unidos y Canadá contra las violaciones que ocurrieron. Y eso obligó a la autoridad laboral mexicana a aplicarse más a fondo en la reforma laboral y en dar garantías, lo que llevó incluso a la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, y el Instituto Nacional Electoral, el INE, a ser vigilantes, observadores de la nueva consulta. Esa consulta ocurrió en agosto y ganó definitivamente el no. Fue rechazado el contrato de protección patronal de la CTM. Después hubo que esperar hasta que la autoridad indebidamente llevó la situación hasta el 3 de noviembre, en que dio ya por terminado el contrato entre CTM y la empresa General Motors. Y dado esto, en este ínter, los trabajadores habían organizado su propio sindicato, el Cintia. Y en cuanto terminó el contrato, el Cintia presentó su solicitud de lo que se llama ahora constancia de representatividad. Es decir, demostrar que se representa cuando menos a una tercera parte de los trabajadores, a un 30%, para poder demandar un nuevo contrato colectivo. Eso lo hizo el Cintia, y después de repente aparecieron 3 sindicatos, 2 de la CTM y otro de plano fantasma, que aparecieron también solicitando la representatividad, y eso llevó a la votación de estos 2 días últimos. Y bueno, quedó demostrado lo que era evidente para todo el mundo. El único sindicato con legitimidad, porque surgió de los propios trabajadores, es el Cintia. Barrió en la votación, obteniendo el 76.5% de los votos. El último sindicato fantasma que solicitó y que entró en las boletas sacó 19 votos. Es decir, ni siquiera los votos necesarios de los que supuestamente la representaron en las mesas de votación. Es decir, era un invento absoluto. Y los otros 2 sindicatos de la CTM perdieron de calle. Pero esto es gracias a ¿qué? Nuevas reglas, es cierto, del capítulo laboral del tratado y de la reforma laboral, pero sobre todo a un factor importante, sin lo cual las leyes son muertas: los trabajadores que ya estaban organizados y que hicieron su propio instrumento, su propio sindicato. Esta es, digamos, la explicación de este resultado. Ahora, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Porque ya tiene la representación sindical. Ahora, por supuesto, va a haber, digamos, que la legitimidad que para empezar se tiene, y obviamente negociar con, en este caso, General Motors, mejores condiciones salariales y mejores condiciones generales, en lo general. ¿Qué tanto, digamos, va a influir en
en el ámbito sindical, para empezar en Guanajuato, Héctor, porque hay otras empresas automotrices en esa entidad. ¿Cuáles son, digamos, las consecuencias para bien de esta victoria en la planta de General Motors en Silao? Bueno, efectivamente, las consecuencias van a ser muchas en varias direcciones. En cuanto la autoridad nos dé la constancia de representatividad, podemos inmediatamente solicitar la firma de un nuevo contrato colectivo. Y pues en realidad el piso del que partimos es muy bajo, porque el contrato que tenía la CTM en General Motors Silao era de los peores de la industria automotriz, de los más bajos salarios, de las peores condiciones laborales, jornadas de 12 horas para los trabajadores, jornadas de 12 horas, problemas ni siquiera para ir al baño, media hora durante 12 horas de descanso para comer una botana, en fin, condiciones deplorables, de tal manera que el nuevo contrato que va a negociar el Cintia seguramente va a ser superior en mejores salarios, mejores condiciones, mejores prestaciones laborales, reconocimiento a la productividad y, para empezar, un trato más digno para los trabajadores, porque ahora la empresa General Motors sí va a tener un interlocutor, no va a tener un sirviente como era el sindicato de la CTM, sino va a tener una representación de los trabajadores negociando las condiciones con calma, digamos, sin apresuramientos, pero sí representando los sentimientos y los intereses de los trabajadores. Y por otra parte, además de ese nuevo contrato colectivo que tendrá que negociarse en las próximas semanas o en los próximos meses, la repercusión en la región, y yo diría que en todo el país, correcto, de este triunfo en General Motors va a ser enorme, porque ya nos están buscando trabajadores de muchos lugares diciendo, oigan, pues yo queremos lo mismo porque estamos en condiciones terribles de laborales, ¿verdad? Y entonces yo creo que el ejemplo va a cundir, porque hay que decir que hasta ahora son alrededor de 3,000 procesos de legitimación de contrato que han ocurrido en el país, y en menos de 20 casos se ha rechazado el contrato. ¿Qué quiere decir? Que las viejas mafias que controlan el sindicalismo se están saliendo con la suya, simulando consultas de legitimación de contrato, ¿verdad? Pero lo que hace falta, pues trabajadores conscientes, capacitados, organizados, para hacer valer sus derechos, los derechos que ahora les da la ley. Y entonces, me parece que en la medida en que más trabajadores reclamen sus derechos, vamos a ver un cambio del escenario en elecciones sindicales, como tú lo dijiste al principio, totalmente diferente al sindicato petrolero, que fue un show, una pasarela, sin cambios importantes, reales. Bueno, acá se está mostrando cómo sí hacer cambios reales, y me parece que el ejemplo de General Motors Silao va a cundir, se va a expandir. Bueno, hoy el Times en Estados Unidos, el New York Times dice, pues lo que pasó en Silao va a tener un efecto que todavía no vemos en todo México. Va a ser que es la oportunidad que perdieron los petroleros, es la oportunidad que dejaron ir los trabajadores petroleros, por las razones que sean, por la presión, porque estaban convencidos de que era mejor dejar a un personaje podrido al frente de sus intereses, lo que sea, pero se tomó esa determinación. Ahora, cuando volteamos a ver México como un todo, ¿qué le recomienda a usted a los trabajadores de los sindicatos, los que nos estén escuchando? ¿Por dónde se empieza para lograr un cambio? ¿Por dónde se debe empezar? Y cómo no, yo creo que de hecho tiene razón en que incluso acabo de ver un comunicado del gobierno de Estados Unidos, pero también de muchos, el New York Times y en muchos lugares, que todo el mundo coincide en una cosa, de calificar de histórica la votación, lo que sucedió en General Motors Silao, y yo creo que así es. ¿Y cómo se hizo esta historia? ¿Y qué recomiendo a los trabajadores? En primer lugar, conocer los derechos, porque resulta que millones de trabajadores no saben que tienen estos derechos, o que la reforma laboral reafirmó derechos para contar con una organización sindical auténtica, que pueden echar a los líderes corruptos, que pueden echar a los líderes mafiosos,
que pueden ejercer sus derechos. En primer lugar, necesitan conocer, saber que tienen sus derechos, porque estamos hablando de millones, ¿eh? Estamos hablando de millones de trabajadores que no cuentan con un contrato colectivo auténtico o no cuentan con un sindicato auténtico. Conocer sus derechos en primer lugar para poder ejercerlos. Segundo, pues organizarse con sus compañeros para reclamar esos derechos, ¿verdad? Y tercero, con ese conocimiento y con esa decisión, pues sea por la vía de la legitimación del contrato, sea por elecciones sindicales, sea por demandar con un sindicato diferente la titularidad de contrato, en fin, por la vía que ofrecen las leyes, pues deshacerse de una vez por todas de esas mafias, pues que venden protección, porque se llaman de protección porque le venden protección a las empresas, como los viejos gángsters, a espaldas de los trabajadores. Entonces, pues decidirse a echarlos, aunque quiero decir también que no es responsabilidad solo de los trabajadores, porque para que existan esas mafias corruptas alguien tiene que pagarles. Las empresas como General Motors tienen que entender que no pueden seguir negociando con ese tipo de mafias. En México estamos queriendo erradicar la corrupción, se está diciendo que hay que democratizar, que estamos combatiendo al crimen organizado. Bueno, pues hay que combatirlo en el mundo laboral y sindical, porque ahí hay crimen organizado, hay mafias sindicales, hay corrupción, hay que desterrarlas. Y creo que los trabajadores tienen la palabra si se deciden a conocer sus derechos y a ejercerlos. En el caso de Guanajuato, hay otras empresas automotrices. Obviamente, la de Silao ya es un modelo a seguir. Y ¿tiene usted conocimiento, Héctor de la Cueva, de cuál es la representación o la relación laboral, vamos a decirlo de esa manera, en otras empresas automotrices asentadas en Guanajuato y las condiciones laborales que tienen? Sí, en general en Guanajuato, en el boom de desarrollo industrial, hay que recordar que era una zona, toda esa región era fundamentalmente agrícola, y el desarrollo industrial brutal que se dio, sobre todo a partir de este milenio, de este siglo, pues ha creado una situación en la que toda esa gente que entró a trabajar a las fábricas, a las empresas que están allá sentadas, entró con pésimas condiciones laborales. Es decir, entró con muy bajos contratos y sometidos desde el principio a sindicatos que no eligieron. La situación de la mayoría de las empresas de Guanajuato es que los trabajadores están laborando ahí, pero nunca les preguntaron si querían esos dirigentes, nunca les preguntaron si querían esos sindicatos, nunca les preguntaron si querían esos contratos. No han tenido opinión de nada sobre sus organizaciones y sus condiciones laborales. Esa es la situación prácticamente, yo diría que en el 95% de las empresas en Guanajuato, donde los trabajadores pues simplemente no tienen opinión sobre nada de esto. Y bueno, me parece que es algo que hay que corregir prácticamente en todas las empresas de Guanajuato. Y además eso implica pésimas condiciones laborales. Es decir, trabajan largas jornadas, con salarios miserables, con malas condiciones de trabajo, con un trato indigno muchas veces, transportándose horas, prácticamente van a sus casas a dormir y luego regresan a trabajar. Es decir, realmente es una situación muy mala la que se vive ahí y que podría cambiar si los trabajadores tienen organizaciones auténticas, ¿verdad? Claro, por último, de mi parte, ¿qué papel jugó y qué tan importante fue la presión que ejercieron otros sindicatos en Estados Unidos y en Canadá para lograr este cambio? Yo creo que ha sido importante porque una de las cosas, y no es solo en el caso de General Motors Silao, sino en el caso de la reforma laboral misma, porque sindicatos de la región de Estados Unidos y Canadá tuvieron mucho que ver con negociar un capítulo laboral que da más derechos. ¿Por qué? Porque evidentemente los bajísimos costos laborales que las grandes transnacionales
pagan en México para poder competir, para poder exportarse a sí mismas, ¿verdad? En realidad, pues está afectando a los trabajadores de México y también a los trabajadores del norte. Entonces, hay un interés común de trabajadores mexicanos con los trabajadores norteamericanos, pero no solo eso. Ahora en estos días estuvieron representantes sindicales de Brasil, por ejemplo, y también de otros países. ¿Y por qué estaban aquí? A pesar de lo que la CTM decía de la intervención externa, no, estaban aquí como trabajadores. Son también trabajadores de General Motors, que dicen, bueno, venimos a apoyar a nuestros hermanos mexicanos de la General Motors porque tenemos el mismo patrón, porque tenemos que ver por nuestros intereses como trabajadores más allá de las fronteras en común, ¿verdad? Entonces, es verdad que han tenido mucho que ver, incluso desafortunadamente hay que decir, incluso en el caso ahora de General Motors Silao, que la autoridad mexicana le hizo más caso a las organizaciones de fuera de México que a nosotros mismos. Prácticamente hubo muy poca interlocución con el Cintia, ¿verdad? Claro, ahora que ya ganó y que ganó con mucho, pues ya eso va a cambiar, ¿verdad? Pero sí jugó un papel muy importante el apoyo y la intervención de organizaciones de otros países. Es decir, de que México esté siendo visto desde el mundo, y eso empezó desde antes, por la Organización Internacional del Trabajo. De muchas maneras empezaron a haber reflectores sobre México, y esa atención internacional ha ayudado a que se respeten garantías y derechos. Héctor de la Cueva, asesor de este sindicato que está haciendo historia, muchísimas gracias por la oportunidad de charlar con usted y seguimos en comunicación porque esto no para y ojalá tengamos oportunidad de platicar más adelante con la dirigente que ganó esta elección y mientras tanto, pues muchas gracias por la oportunidad de charlar para el auditorio de los periodistas. Muy buenas noches. Muy buenas noches, desde luego, con mucho gusto. Y sí, Alejandra Morales Reynoso, la primer secretaria general en un sindicato independiente industrial. Y pues sí, hay otro hecho histórico ahí, con mucho gusto. Pues así es. Podrá dirigirles palabras. ¿Cómo no? Muchísimas gracias, muy buenas noches.